ya está marcando un antes y un después en lo que es el conocimiento del monumento más importante de Córdoba, y yo diría de uno de los más grandes monumentos que podemos encontrar en el mundo, ¿eh? Yo he viajado por ahí y podemos encontrar monumentos a lo mejor más hermosos, más solemnes, pero un edificio en donde se reúnan todas las cosas que se reúnen en la Mezquita Catedral de Córdoba, yo no lo he conocido en ningún lugar del mundo. Ayer estuvimos presentando una audioguía que se ha preparado sobre la Mezquita Catedral de Córdoba, donde me tocó intervenir y decía ante los medios de comunicación que, bueno, a lo mejor en Beluchistán hay un templo parecido, ¿no?, al de la Mezquita de Córdoba o en el Cuerno de África, pero yo no lo conozco. Y sí que podemos decir que estamos ante un monumento excepcional y todo lo que sea aportar luz sobre ese monumento es muy bien recibido. Por ello, quiero deciros a todos que me une una larga relación con Jesús Padilla. Los dos hemos sido profesores de enseñanza media, pertenecíamos a ese cuerpo de catedráticos de institutos, que yo no sé si ya ha desaparecido o no, pero que hemos pertenecido a él. Nos une además también el hecho de que formemos parte de la Real Academia de Córdoba, en el grado de correspondiente, como es natural. Nos une también afinidades ideológicas y sobre todo nos une una cosa muy importante, aparte de la amistad la más importante de todas, ¿no? Pero colocándola entre las cosas que nos unen está el amor por la historia. Y el amor por la historia de verdad. Yo, me acaba de decir Rafi que tengo ahora un programa en la radio que es de divulgación histórica. Los últimos libros que he publicado son fundamentalmente de divulgación histórica. Pero uno solo puede llegar a la divulgación después de haberse empapado bien la historia. Es entonces cuando la puede poner, como decía el Nodo, al alcance de todos los españoles, ¿no? Pues bien, para mí es una tremenda satisfacción volver a presentar, porque ya intervine el día en que se hizo la primera presentación en la Biblioteca Cántico de Córdoba, de intervenir en la presentación del libro La titularidad de la Mezquita de Córdoba, un análisis documental y estudio histórico. Y no es mi propósito en este momento glosar lo mucho que dicen las páginas del libro. Cuando tengo que presentar un libro, siempre le digo al autor, digo, mira, yo no voy a hablar del libro, yo voy a dejar que hable del libro quien mejor lo conoce, que es él. No voy a hacer spoiler, ¿no?, de lo que allí se cuenta. Esto es el papel que le corresponde al autor. Pero independientemente de lo que él vaya a decir, y lo va a decir muy bien, tenemos que tener en cuenta que a nadie se le escapa que el título del libro es suficientemente atractivo. Lo mismo que la cuidadísima edición, para que nos zambullamos, ¿no?, en sus páginas, ¿no? Unas páginas que pretenden, pues, poner luz sobre la titularidad de la mezquita. Una mezquita, el concejal de Cultura aludía a ello, es excepcional no solo por los valores estéticos, ¿no?, que sin duda alguna los tiene, sino porque es la seña de identidad de Córdoba. Y más que Córdoba, es la seña de identidad de lo que fue Al-Ándalus. Antonio Manuel también nos podría hablar mucho de ello, ¿no? Esa maravillosa síntesis de cultura y de formas de entender la vida que hoy más que nunca debería ser el paradigma en quien mirar nuestra convivencia. Yo cuando veo los noticiarios y asisto a lo que está ocurriendo, siempre pienso qué bien le vendrían a esos canallas, ¿no?, que están haciendo esas atrocidades, que vinieran a Córdoba, que entraran en la mezquita, que se sintieran atraídas por ella, y si entran de verdad con buen corazón, que dudo que lo tengan, si entran con buen corazón seguro que van a ordenar a las armas que se callen.
Desde que se produjo la inmatriculación de la mezquita de Córdoba, han corrido ríos de tinta para explicar a quién debe pertenecer su titularidad. Y yo, como no soy jurista, no voy a entrar en el tema, pero sí les quiero citar una frase de Averroes, aquel de quien ahora también estamos celebrando el centenario. Quien habla de cosas que no le atañen, escucha cosas que no le gustan. Llevaba razón Averroes. Sobre este tema hay mucha gente que habla sin saber de lo que habla y por ello puede escuchar voces que no le gustan. Yo voy a referirme aquí a la obra de Jesús Padilla fundamentalmente en lo que esta obra aporta a la historia, porque quien les habla no es un jurista, como he dicho antes, y es fundamentalmente un historiador. Porque eso es lo que debemos hacer los historiadores, aportar nuestros saberes, nuestros recursos para indagar nuestro pasado. Y sobre la titularidad de la mezquita pues se ha escrito mucho, se ha elucubrado más de la cuenta, desde sesudas conferencias hasta banales conversaciones de tertulia, pero la verdad es que se ha hablado mucho de ello sin aportar documentos, sin aportar papeles, lo que tú antes contabas del obispo Demetrio, ¿no? Es decir, sin utilizar los instrumentos que hacen de la historia no un mero relato, aunque lo es, sino una verdadera ciencia. La historia forma parte de lo que se conocen como las ciencias humanas y sociales, como la geografía, el derecho, la antropología, la demografía, la filosofía o la antropología. Pero tiene una gran dificultad, ¿no? La historia como ciencia, la dificultad de estudiar al ser humano y sus relaciones sociales en el pasado, pero para entender el presente y escritas desde el presente, con el riesgo que esto conlleva en caer en presentismo, que evidentemente también trastoca la realidad a la que la historia tiene que hacer frente. Como ciencia necesita del conocimiento del pasado mediante la elaboración de teorías e hipótesis que deben reunir tres requisitos: la racionalidad, el rigor sistemático y el carácter empírico. Por ello, el método histórico supone una serie de tácticas y de procedimientos y exige los siguientes pasos. Paso que ha cumplido perfectamente el autor del libro que hoy presentamos. Primero, localizar y recopilar las fuentes a partir de las cuales se conoce el pasado. Segundo, muy importante, y aquí es donde yo creo que la labor de Jesús destaca por encima de las otras, es el saber trabajar esa fuente. No basta solo coger documentos y ponerlos uno detrás de otro. Esos documentos tienen que ser trabajados críticamente. Tercero, aplicar metodologías concretas. Por ejemplo, la crítica textual, la comparación, el trabajo estadístico que permite la interpretación de esa fuente. Y lo último es crear conocimiento y darlo a conocer, tarea que ha sido muy complicada. En esta ciudad de Córdoba hay todavía muchos prejuicios y es increíble que Jesús Padilla, un hombre de reconocido prestigio en la vida cordobesa, tanto como historiador como también su labor al frente del movimiento ciudadano, es verdaderamente asombroso que se haya tenido que ir a Granada y poner él el dinero de su bolsillo, permíteme que lo diga, Jesús, para que este libro se pueda editar. Ninguna editorial, ni pública ni privada, ha acometido un libro que pone luz sobre algo esencial para la historia de Córdoba, como es el saber de quién es la titularidad de su monumento más emblemático. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Jesús en un trabajo que en la presentación que te hice lo califiqué de heroico. Por ello te felicito, nos felicito a todos de poder estar aquí, porque creo que con este libro se puede resolver la duda que desde el punto de vista histórico aquí sí que se resuelve, la titularidad de la mezquita. Y estoy seguro que esta aportación todavía va a dar mucho que hablar.
Todavía hay muchas tinieblas en este tema, ¿verdad? Pero para ello ha sido necesario la racionalidad, el rigor sistemático y el carácter empírico, aportando, y esto luego lo vas a tratar con más claridad que yo, aportando desde la tercera partida del Rey Sabio un conjunto grandioso e indiscutible de fuentes archivísticas, bibliográficas y documentales para alejarse de las polémicas. Tú dijiste a la prensa unos días antes de la presentación del libro lo siguiente: me he alejado de la polémica para analizar desde la independencia y la libertad la cuestión de la titularidad de la mezquita, utilizando documentación de primera mano. Y esa documentación de primera mano son muchas cosas. Una documentación impresionante que abarca desde el fuero juzgo, abarca el fuero juzgo, el fuero real, las ordenanzas reales de Castilla, las crónicas de Fernando III, las neoalfonsinas, más de 40 crónicas en total, cientos de documentos, para llegar a una conclusión: que no hubo una donación de la antigua mezquita a la Iglesia por parte de la corona, independientemente de que Fernando III, el rey conquistador, ordenara la cristianización del edificio islámico, el derecho de uso de la mezquita a la comunidad cristiana, tal como se ha mantenido y deberá mantenerse también hasta nuestros días, y también haber hecho la reinstauración de la diócesis episcopal de Córdoba, a la que, por cierto, hizo cuantiosas donaciones para su funcionamiento, que están publicadas. Hay un libro del siglo XVIII, creo que se llama Gómez Bravo, ¿no? La historia de los obispos de Córdoba, donde viene todo lo que la corona donó a los obispos, la cantidad de tierra, la cantidad de casas, la cantidad de cosas. En ningún momento aparece que le donara la antigua mezquita Aljama. En fin, José Manuel, ojalá la seriedad de tu trabajo sirva para despejar incógnitas, para deshacer entuertos, y lo tuyo es la culminación, de momento, de una obra de un historiador que Ernest Hobsbawm definía en la revista The Observer en el año 2002 como historiadores especialmente escépticos que no se dejen llevar por clichés preconcebidos. Y como estamos muy cerca del día del libro, del día en que conmemoramos la muerte de Miguel de Cervantes, permíteme que termine con una cita de su obra inmortal, una cita del Quijote. Son unas palabras que Cervantes pone en boca del bachiller Sansón Carrasco y que definen maravillosamente lo que es el oficio de historiador. Dice Cervantes a través del bachiller Sansón Carrasco: uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar verdad. Jesús, esta es tu gran aportación, nada más y nada menos que no quitar verdad a este tema tan delicado, pero al mismo tiempo tan atractivo como es la titularidad de la mezquita. Enhorabuena. En principio soy conmovido. Muchas gracias por las amables palabras que me dirige, fruto especialmente, estimo, de la amistad. Bueno, vamos a ver. Creo que debo de empezar dando las gracias, mi agradecimiento especial también delicado a los organizadores de la Feria del Libro, que me han permitido que esta monografía pueda presentarse dentro de ese programa. Al excelentísimo ayuntamiento, representado aquí por el alcalde y concejales, que tan buena acogida siempre me han dado y que sé que me estiman y que me apoyan en mi actividad, tanto como ateneísta como investigador. A la presidenta y compañeros de la Junta Directiva,
que sé que me aprecian muchísimo y que me apoyan, a los amigos que me acompañan. Y no puedo olvidarme de los presentadores, tanto de mi amigo como también de Antonio, que ha hecho elogiosas palabras. Bueno, y empiezo a exponer brevemente el sentido de este libro, que sí ha costado, porque casi fue vetado en determinadas ocasiones, que me dijeron que cambiara, si quería publicarlo, el título, o que lo resumiera en 150, 200 páginas. Y yo dije que no, que este es un trabajo de 3 años, y que eso que puede resultar incómodo e infumable, incluso la parte primera, que es la legislación medieval, el lenguaje castellano antiguo, en latín, o las crónicas, eso no lo puedo quitar, porque eso es lo que va a fundamentar la conclusión a la que yo voy a llegar. Si quito eso, porque sea difícil o no sea comercial exponerlo, ¿cómo puedo justificar la conclusión a la que he llegado? Bien, no descubro nada si afirmo que la inmatriculación de los bienes realizados por la Iglesia Católica, y en Córdoba especialmente, nuestro monumento insigne, es una de las cuestiones más controvertidas y polémicas que se han producido en los últimos tiempos. Pues bien, esta cuestión he pretendido abordarla desde el análisis histórico sereno y riguroso de las fuentes documentales, desde mi percepción como medievalista. Mi investigación no pretende generar polémica, sino arrojar luz a un importante hecho histórico. Con independencia del problema de dicha fuente, de buscar a esta fuente, al que yo he tenido acceso a pesar del obispo, la dificultad de la cuestión del debate fundamentalmente estriba en comprender que la mentalidad medieval es muy distinta a la actual, que la situación político-jurídica y la organización estatal contemporánea difiere mucho de la concepción jurídica de la estructura estatal del medievo, en el que se produjo la conversión de la mezquita aljama o mella en iglesia y después en catedral. Así pues, para entender esta cuestión hay que ponerse en el contexto de la época y dentro de la cosmovisión y percepción que el hombre medieval cristiano tenía de su mundo y de su sociedad, y eso trasladarlo a nuestra época, que tiene no pocas dificultades. Somos conscientes de este hecho, pero no por ello debemos renunciar a su comprensión. La estructura del trabajo de esta monografía, que se extiende de la conquista de Córdoba por Fernando III y la consagración de la mezquita aljama como iglesia por orden del monarca en 1236, hasta el traslado de los féretros de los reyes Fernando IV y Alfonso XI, que estaban enterrados en la capilla real de la catedral, a la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba en 1737, siglo XIII, siglo XVIII. En el libro ofrezco una introducción sobre la panorámica de las diferentes posturas que había, que existen sobre esta cuestión. Sin embargo, yo he dividido el trabajo en 3 grandes capítulos. En el primero analizo la legislación medieval, fuero juzgo, los fueros de Córdoba, las 7 partidas, el fuero real, el ordenamiento de Alcalá de Henares, las ordenanzas reales de Castilla. Es decir, presento una panorámica legislativa general en la que se pueda enmarcar jurídicamente el tema de la donación de la mezquita aljama a la Iglesia Católica. ¿La donación o no? En la segunda estudio las crónicas, deteniéndome minuciosamente en distintos códices, en torno a 40, observando cómo en ellos se describe la conquista de Córdoba y la consagración de su mezquita aljama en iglesia, y los matices de su redacción, que llegan a generar confusión. Veremos que hay crónicas que al leerla parece la impresión que la donó, y otras que no hablan de donación. ¿Dónde está? Hay que analizar, hay que comparar. Y eso cuesta trabajo y es difícil de interpretar, pero ahí está la clave. En el tercero recopilo un compendio de diversos hechos históricos analizando las interacciones y eventos relacionados de la mezquita catedral con la corona.
Como se desprende de lo que acabo de manifestar, el nuestro es un estudio muy amplio y extenso, con citas de numerosas fuentes documentales y bibliográficas. Nuestra aportación, entiendo, no agota el tema en sí, pues como siempre suele ocurrir, a partir de esta investigación aparecerán nuevas fuentes o interpretaciones historiográficas que completarán, matizarán o corregirán nuestras tesis. Y si ello es así, humildemente lo acepto, pero siempre que lo presenten con documentos que lo avalen, con el rigor histórico. Soy consciente que la cuestión de la inmatriculación es un tema que habría que abordarlo de manera global, no concreto, aunque mi estudio es un tema concreto, pero a través de él ofrezco una nueva perspectiva a la cuestión desde la microhistoria de la donación o no de nuestro insigne monumento, porque esto podrá aplicarse a otros. Las catedrales. No es el momento de exponer aquí el proceso metodológico realizado en mi trabajo, ni extenderme en los detalles del mismo, pero sí considero la relevancia de exponer en síntesis cuáles han sido las conclusiones a las que he llegado. Estas las voy a resumir en 5. La primera, la supuesta donación de la mezquita de la Iglesia Catedral a la Iglesia Católica. Se produjo en un contexto en que no existía separación entre Iglesia y Estado. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que partir, en primer lugar, de la comprensión de que nos encontramos en una sociedad gobernada por una diarquía, en la línea de lo que manifestó el Papa Gelasio del siglo V en su teoría de las 2 espadas. Teoría que Alfonso X asume en el prólogo de la segunda partida. 2 espadas o 2 poderes. El papado, imperio, reino. 2 potestades, el espiritual y el temporal. 2 órdenes, el eclesiástico y el secular. 2 instrumentos del designio divino para regir el mundo cristiano de manera armoniosa y perfecta hacia un mismo destino y bajo una misma concepción religiosa, ideológica y, como no, también se pretendió bajo una misma dirección política. Y es aquí donde surgieron los problemas por el dominio mundi. El agustinismo político papal estuvo enfrentado al cesaropapismo de los emperadores bizantinos y germánicos o reinos. La lucha por la supremacía de uno sobre el otro dio lugar a dramáticos y violentos enfrentamientos. Y por poner unos ejemplos, los más llamativos, la querella de la investidura en Occidente o la lucha iconoclástica en Oriente. Es decir, eso de armoniosamente regir los destinos del mundo no fueron siempre armoniosos. En este sentido, simplificando, lo que conocemos como Estado medieval cristiano no solo lo constituía la corona, el poder civil, sino también la Iglesia, el poder eclesiástico, y que tan público era uno como otro. En conclusión, que la Iglesia era sui generis, parte esencial e integrante del propio Estado medieval cristiano. La Mezquita Catedral de Córdoba, esa es la segunda conclusión, es síntesis de esa concepción político-religiosa. Cuando Fernando III pactó con Aben Hazzán la entrega de la ciudad, puso como condición que la ciudad quedase vacía de población musulmana y que especialmente la mezquita Aljama y el puente se entregasen intactos. Inmediatamente después ordenó a sus 5 obispos, presididos por don Juan, obispo de Osma, que era el canciller real, entrasen en la mezquita y la consagrasen tras colocar la cruz y el pendón real en lo más alto de su alminar. El poder civil y el poder religioso. Era el día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio de 1236. Realizado esto, se preparó la entrada triunfal del rey, que lo hizo acompañado de sus varones, ejército y pueblo cristiano al día siguiente, siendo recibido por los obispos y clero, tal como era el protocolo, la prerrogativa y la preeminencia regia. Entrar en el templo ya consagrado iglesia y celebrar solemnemente misa en él antes de dirigirse al palacio de los reyes musulmanes, tomar posesión de ellos y adoptar las decisiones pertinentes para la defensa y administración
de la ciudad conquistada. Pues bien, la primera medida que el monarca adoptó fue la restauración de la gran mezquita Aljama, que presentaba signos de deterioro, y obras de adaptación de dicha mezquita al culto cristiano. El culto cristiano mirando hacia el este, el culto islámico hacia el sur. Hubo que hacer reformas para que se pudiera adaptar. Y eso fue la primera medida que realizó Fernando III el Santo. Las mezquitas de las ciudades conquistadas, pues bien, la nueva iglesia se convertirá en catedral algo más tarde, eso hay que matizarlo, cuando el primado de España y arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, entonces estaba en Roma, consagró a López Fitero, hombre de confianza del monarca, obispo de Córdoba. Las mezquitas de las ciudades conquistadas, según la legislación de la época, pasaban a ser posesiones de la corona, y el monarca disponía libremente de ellas y donarla a quien quisiera, donación que podía hacerla verbal o por escrito. Al igual que en Córdoba, en Jaén y Sevilla, por indicar algunos ejemplos, el monarca, una vez conquistadas las ciudades, entregaba sus mezquitas Aljama a los jerarcas de la Iglesia Católica que le acompañaban, procediendo a la inmediata consagración en iglesia y posteriormente realizar el nombramiento de los obispos. Era el compromiso de la corona con el papado, restaurar las antiguas diócesis visigodas donde hubiesen existido o crearlas de nuevo donde nunca las hubo. Dichas restauraciones o instauraciones de diócesis y también administraciones parroquiales constituían elementos esenciales de la nueva organización política, administrativa, social y religiosa de los nuevos territorios, como parte de un todo unitario, pues se trataba de dotar a la nueva sociedad que se constituía de lo que hoy podríamos denominar de un servicio público, la celebración del culto divino a su súbdito. La mezquita ya consagrada, según la legislación de la época, no podía pasar a propiedad particular. Toda cosa sagrada o religiosa o santa que es establecida al servicio de Dios no es en poder de ningún hombre el señorío de ella, ni puede ser contada entre sus bienes, aunque los clérigos las tengan en su poder, no han el señoría de ellas, más tienenlas así como guardadores et servidores. En conclusión, que los clérigos no adquirían el señorío, la propiedad, sino la posesión. Los templos, como bienes sagrados, no pertenecían a ningún patrimonio, y estos se convertían en inalienables, inembargables e imprescriptibles, especialmente los que procedían de donaciones de los monarcas a la Iglesia, que debían permanecer perpetuamente bajo su administración. Asimismo, la legislación afirmaba que las cosas sagradas o santas o religiosas no se pueden ganar por tiempo, por lo que no se podía adquirir la propiedad de un lugar sagrado por usucapión, como han defendido hasta hace poco la propia Iglesia, a no ser que el soberano o el señor del lugar lo otorgase, lo que debía de hacerse de manera señaladamente, donación que no se hizo con la mezquita catedral. En este sentido, la tercera es que no existe, tercera conclusión, documento de donación de la mezquita Aljama. Más aún, estimo que no era necesario su expedición por la Cancillería Real. Al consagrarse el templo musulmán en iglesia, se convirtió en sagrado, ya lo era en el culto islámico. Y por lo tanto, según la legislación de la época, patrimonio de Dios. Lo que los fieles de Dios dan a la iglesia, a Dios es dado, se afirma desde el fuero juzgo. Pues bien, aplicando la teoría de las dos espadas a nuestro objeto de estudio, la mezquita Catedral de Córdoba, ¿cómo queda? Podemos afirmar que queda de la siguiente manera. La corona fue la que la conquistó, la restauró, la entregó a la Iglesia para que la destinase al culto divino católico. La dotó espléndidamente
y mantuvo históricamente su protección sobre ella. Cuando digo históricamente, es hasta históricamente del siglo XX. A cambio, obtuvo de la Iglesia el reconocimiento de un patronazgo especial con determinados privilegios privativos. Un informe de los capellanes reales del siglo XVII afirma que era una regalía del monarca y la corona tenía jurisdicción suprema sobre el edificio. La corona, como afirma el fuero real, debía velar porque no se mengüe ni se pierdan los derechos de Dios por ninguna de la nuestra justicia, mas que crezca cada día al servicio de Él, a honra de la Iglesia y de nos, de la corona. Ahora bien, afirmar que el rey donó a la Iglesia la mezquita Aljama cordobesa en propiedad privada, en el sentido burgués, tal como hoy la concebimos, eso no era el sentir de la época ni está documentado. ¿Y la Iglesia? La Iglesia, al recibir el edificio, lo consagró y con él recibió una importante donación de bienes y prebendas de la corona para su mantenimiento y conservación tanto del inmueble como todo lo necesario para la realización del culto y sostenimiento del clérigo, que, como afirman las leyes coetáneas, se convirtieron en guardadores y servidores del templo, es decir, que ejercerán el gobierno y la administración del mismo con gran autonomía, aunque en más de una ocasión compartida con la corona, con aplicación de jurisdicción especial, el derecho canónico, pero sin obtener el señorío sobre él, es decir, la propiedad. Y esta protección de la corona de la Iglesia, cuidado que siempre se dice, ese edificio se ha conservado muy bien porque lo ha tenido la Iglesia. Perdone, con recursos de la corona, con subvenciones del Estado, si no veamos cómo estaba la mezquita catedral en el siglo XIX, o con impuestos cedidos a la Iglesia. Es decir, que aquí la corona, el Estado, ha tenido muchísimo que ver con la conservación y debe de seguir manteniéndole de este magnífico templo. En suma y sintetizando, ni la Iglesia ni la corona, cada una vez sacralizada la antigua mezquita Aljama y convertida en iglesia, posteriormente en catedral, tenía individualmente el señorío del edificio. Con ello se seguía la tradición del derecho romano. Por el contrario, ambas instituciones compartían responsabilidades sobre el mismo, cada una según el ámbito de competencia, pues por ser res divini iuri, sacrae, religiosae e sanctae, es decir, lugar sagrado, religioso y santo al servicio de Dios, por lo que, si se me permite la licencia y expresión, una vez consagrado el edificio, este pasó a ser patrimonio de Dios, por lo tanto, son y pertenecen al derecho divino. Pongámonos en el contexto de la cosmovisión mística y religiosa del universo con sus implicaciones políticas, sociales, jurídicas, etc., de un mundo profundamente cristiano como es el medieval hispánico, y ello nos ayudará a comprender el fenómeno histórico con mayor clarividencia. El señorío del templo es de Dios, es la casa de Dios, y su uso quedaba reservado al servicio divino, no al de ningún hombre ni de ninguna institución. Por supuesto, desde 1236 el servicio de la fe católica, lo que significa que el templo era, podríamos definirlo en lenguaje actual, de dominio público y universal. ¿Por qué la Cancillería de Fernando III, que pidió los numerosos documentos de las propiedades, exenciones, privilegios, derechos otorgados a la Iglesia, no libró un hermoso privilegio robado, como lo merecía la ocasión, concediendo la propiedad de la mezquita Aljama? No pidió documentos de donación porque en el contexto de la época no era necesario. Y si no, ¿cómo se explica que dos personalidades tan doctas en leyes y cánones como era el obispo Juan de Osma, canciller real, y el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, cuya influencia en la corte y su capacidad y preparación intelectual está fuera de toda duda, no lo reclamaron?
o no hicieran reparo alguno a que no se expidiese y aceptaron el hecho con total normalidad. Porque estaba claro cuál era la función y responsabilidades de la corona y de la Iglesia, las dos potestades que regían unitariamente la sociedad cristiana, cada una de ellas en su ámbito de competencia, como dirá el propio Alfonso X el Sabio en uno de los mandatos a favor de la Iglesia que dio al Concejo de la ciudad el 3 de noviembre de 1235. Que el poder temporal y espiritual que viene todo de Dios se acuerde en uno. En suma, que con la consagración de la mezquita se transformó en un bien que ya no era patrimonio privativo o exclusivo, ni individual ni institucional, de ninguno de los dos actores que venimos mencionando. La corona y la Iglesia, aunque ambos conservaban y mantuvieron prerrogativas, funciones y competencias complementarias sobre el mismo. Pues si los clérigos se convirtieron en administradores del templo, los monarcas cristianos mantuvieron como misión de gobierno la tutela y la protección del mismo, detectando el patronazgo sobre él y reservándose para sí una parte del templo, la capilla real, y que era regalía real y que además tendría la jurisdicción suprema sobre el templo, como se destacó en el exhaustivo informe de los capellanes reales citado, del que hablaremos dentro de un momento. Pero ¿cuándo se empieza a hablar de que la Iglesia es propietaria del templo? Voy a simplificar mucho. Anotamos dos momentos en el que se pone de relieve que la mezquita catedral podría ser considerada propiedad de la Iglesia, pues durante la Edad Media la mezquita catedral para la corona era un símbolo áulico de exaltación del poder de la monarquía y panteón real. En ella fueron enterrados dos infantes: Juan, hijo de Fernando III, enterrado en el altar mayor al poco tiempo de nacer, y don Enrique de Castilla, hijo de Enrique III, enterrado en el lado del Evangelio del altar mayor, y dos monarcas, Fernando IV y Alfonso XI. En conclusión, las intervenciones de los diferentes miembros de la corona castellano-leonesa en el templo durante la Edad Media fue muy considerable. Pero volvamos a la pregunta que nos hemos hecho. La afirmación explícita de que la Iglesia era la propietaria del templo surgió tardíamente, especialmente a partir de la publicación impresa de la Crónica de España de Alfonso X en 1541, realizada por Florián de Ocampo, cronista del emperador Carlos V, obra que tuvo una amplia difusión y fue reeditada en numerosas ocasiones, en la que, en la parte que trata de la conquista de Córdoba, sigue la línea expuesta en la crónica de los 20 reyes. Crónica tardía, en la que se afirma que el rey Fernando III concedió no solo importantes rentas a la iglesia cordobesa, sino el solar de ella y a la plantilla, es decir, la propiedad. Sin embargo, en el análisis que he realizado sobre las crónicas, demuestra que esta expresión es un error del copista, que omite el párrafo concreto de la crónica de Alfonso X, con lo que el hecho queda totalmente desvirtuado. La expresión citada se refiere a la ciudad de Córdoba, no a la mezquita Aljama. Es decir, que ha habido un salto de renglón, entiendo que puede ser involuntario del copista, gravemente sería si lo hubiera hecho, cosa hecha, pero clarísimamente se refiere a la ciudad de Córdoba. Pero será en el siglo XVII, en tiempo de Felipe IV, cuando al proyectarse la construcción de una tercera capilla real, es cuando nos encontramos documentos explícitos en los que se habla de propiedad de la mezquita. He dicho tercera. La primera fue San Clemente, probablemente de Alfonso X el Sabio, la segunda, la de Enrique II, la actual, y una tercera que no llegó a construirse porque la corona estaba muy empeñada en las guerras de Portugal y no tenía recursos. Bien, tres hechos llamativos hago constar de esta época. Los obispos del siglo XVII, como si ellos fueran los propietarios del templo, realizaron una serie de ventas de espacios que aún quedaban libres
a personas particulares para enterramiento y labrar capilla. Esto se había hecho. Aquí varía algo. Eran los arcos que dan al patio de los Naranjos, entonces estaba abierto. En mi estudio he analizado la venta realizada para la construcción de la capilla y enterramiento de Garcilaso de la Vega el Inca, por ser la más llamativa. Son ventas puras y duras, no son concesiones, que era lo que se hacía anteriormente, que era lo que debía haber realizado el obispo, con lo cual se produjo una privatización del espacio sagrado, hecho que puede ser cuestionado, pues los bienes otorgados por los reyes a la Iglesia, según la legislación, no podían enajenarse. El segundo es el memorial de que he hablado de los capellanes reales de 1643. Es un extenso informe histórico-jurídico realizado a petición de Felipe IV. Defiende el derecho que tienen los monarcas a elegir el lugar que ellos deseen para construir la nueva capilla real, capilla que ya estaba proyectada, y en el que ellos se oponen a que ésta se construya en el patio de los Naranjas o en la capilla de San Clemente. En dicho memorial lo fundamenta en 3 ideas clave por las que el soberano podía elegir el lugar que estimase más adecuado para la construcción de su nueva capilla. Lo primero fue porque el santo rey don Fernando III, atiendan al texto, ganó a los moros con gran sudor y afán esta ciudad y mezquita, y es cierta que dio al obispo y al cabildo dicha mezquita, solo para efecto de que en ella fuese nuestro Señor alabado, solo para que se celebrasen los divinos oficios, pero no de modo que perjudicara la suprema jurisdicción real, no que se deshiciera de aquello de que los reyes, sus sucesores, tenían necesidad. Y dice más adelante, porque los monarcas españoles eran los patronos de todas las iglesias catedrales de España. Y más, y porque el derecho de que los reyes tienen sobre las iglesias catedrales es regalía. Pero hay un documento más explícito en el que la Iglesia presenta como demostración de su propiedad sobre el templo. Y lo presentan hipócritamente, como vamos a ver. Es la Real Cédula de Felipe IV de 7 de agosto de 1659, que señala la cédula al obispo de Córdoba, don Francisco de Alarcón, como dueño legítimo de la fábrica de dicha iglesia. Expresión que es corregida y matizada por el propio obispo, que se presenta como administrador perpetuo e independiente de la fábrica de la Santa Iglesia. Pero la Iglesia omite que este documento es una permuta de espacios del templo entre la Iglesia y la corona, en la que el monarca entrega al obispo la parte superior de la capilla real, donde se hallaban los féretros de los monarcas, reservándose para el patronato real el dominio y propiedad de la capilla de los 2 Santos Juanes, la parte inferior, que quedará siempre por propiedad mía, como hasta ahora lo ha sido. Más la capilla de Villaviciosa, la nave gótica del siglo XV, las capillas de San Miguel y San Lorenzo. Esto para la construcción de la nueva capilla real. Gracias a Dios no se construyó, porque esto era un atentado al cuarto noble, a la parte de Abderramán II. Los capellanes reales tomaron posesión de estos espacios, con gran disgusto de los canónigos, que querían llevar esa capilla al patio de los Naranjos. Si bien es cierto que no se construyó la nueva capilla real y se optó por el traslado de los restos mortales de los monarcas a la Real Colegiata de San Hipólito, no tenemos constancia de que esta permuta fuese revocada. Sí, que la corona todavía es dueña de esto. Según expresión de la época, dominio, propiedad.
En definitiva, dejando a un lado las propiedades particulares que aún pudieran existir de la mezquita catedral, de aquellas ventas, si la Iglesia toma este documento, que lo presentan pero no dicen la segunda parte, como demostración de que es propietaria de la mezquita catedral, no tiene más remedio que aceptar que la corona también es propietaria, al menos de gran parte del templo, y que sobre todo tiene la suprema jurisdicción. Es significativo que la matriculación, o este hecho, significaría que la inmatriculación podría quedar invalidada. Pues si no atenemos a esta documentación, la Iglesia no sería la única propietaria del templo. Y quinta, solución al conflicto o dilema de la propiedad de la mezquita catedral. Está claro que cuando la Iglesia y el Estado estaban unidos, la propiedad, digamos, que eran comunes. Si existía algún conflicto tenía fácil solución, pero teniendo siempre en cuenta que las cosas sagradas no eran siempre propiedad de nadie particular. El problema se generó cuando se produjo la separación de la Iglesia y el Estado y no se pactó la división de los bienes comunes o de los bienes sagrados, que es lo que realmente ha sucedido. Y es la gran laguna que se desarrolló en la actual Constitución, que consagró dicha separación, pero vio esta cuestión y de ello se ha aprovechado la Iglesia, como lo evidencian las masivas inmatriculaciones de bienes realizadas. Esta cuestión ha sido bien estudiada por Antonio Manuel y Aristóteles Moreno en su libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, y a él remito a lo interesado. Veamos a ver, Franco, que dio poderes notariales a los obispos, no se atrevió con los templos. Los templos seguían siendo sagrados, propiedad de la sociedad, no de la Iglesia. Fue Aznar, le digo esto como anécdota. Yo en este tema no he entrado, pero fue Aznar el que permitió esto. Es decir, hace 3 días. Y la Iglesia supo aprovecharse masivamente, además con gran desconocimiento de la sociedad, que se enteró cuando esto había pasado. Pues bien, con independencia de ello, en mi trabajo lo concluyo, no entro a partir del siglo XVIII en esto, he hecho unas alusiones a las tesis de Antonio Manuel y de Aristóteles, haciendo unas reflexiones sobre la cuestión planteada, manifiesto que la solución está siguiendo la tradición medieval, y yo soy medievalista, que cuando había un problema, había un pacto, concordia si el problema era entre la Iglesia y el concejo, o concordato cuando esto era un problema mayor, con el Estado, con la corona, pero nunca decisiones unilaterales como han sido lo que se ha producido. Por ello, como no existe documento que acredite fehacientemente la donación de la mezquita Aljama a la Iglesia y por lo tanto su propiedad, sino solo la cesión de la provisión del templo para su consagración y dedicación al culto, y puesto que la consagración en nuestro ordenamiento jurídico no es título de propiedad, sin olvidar además que estos bienes que están siendo utilizados del siglo XIII está vedada la usucapión, es decir, la propiedad por el uso con el tiempo. ¿Qué debe de hacerse? O concordia o concordato. Por supuesto que a partir de 1236 el templo fue destinado al culto católico, por lo que debe seguir manteniéndose su función cultural, como lo viene ejerciendo desde hace siglos, y las demás funciones para lo que fue creado. Pero para aquellas para que no estaba creado, explotación económica, el turismo, debe de atenerse a las leyes del Estado. Pero está claro que el análisis y resolución de esta cuestión está fuera de mi centro de investigación. Solamente esta reflexión. En definitiva, la solución del conflicto es la concordia o concordato. Es decir, un acuerdo pactado entre Iglesia y Estado. Pero eso sí, previa revisión de la actual situación. Pues no es bueno ni para la Iglesia ni para la sociedad civil mantener este conflicto permanentemente abierto. Finalmente, como coronario de mi trabajo, cito las palabras de un escritor cordobés, Jerónimo Sánchez,
que en su Descriptio Cordobae, allá por la primera mitad del siglo XV, escribía con gran acierto y de manera significativa las siguientes palabras sobre la mezquita cordobesa, que viene a avalar mi teoría. Tiene nuestra ciudad un templo merecedor de toda clase de alabanza, en cuya virtuosísima hermosura se reanima el espíritu de los que lo contemplan. Es gloria de España y señal distintiva del honor de Córdoba, ínclita sede de sus obispos y monumento que honra a los reyes. Muchas gracias por vuestra atención.